Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, sábado 7 de marzo del año 2026, pues esta mañana nos encontramos reunidos una vez más y como cada año para conmemorar este día tan importante para pues todas las mujeres en el mundo, en nuestro país, en nuestra universidad y por supuesto en nuestra querida facultad. eh, pues justamente estamos realizando este evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y diría yo no solamente de la mujer, sino también de las niñas, de las adolescentes y, por qué no decirlo, hasta de las abuelitas, que obviamente pues sabemos que apoyan enormemente a todos estos géneros y a todas las generaciones que obviamente van siguiéndonos, ¿no? Entonces, esta mañana y en el marco internacional de la mujer, el día de hoy, pues nos encontramos reunidos y reunidas, reunidos, muy contentos y a nombre del director, doctor Alejandro Chanona Burguete, y de nuestro jefe de la división, el maestro Gabriel Campuzano Paniagua, les damos la más cordial bienvenida tanto a nuestras alumnas, alumnos, profesoras, profesores y todos los demás que nos acompañan en este evento para conmemorar un día muy importante y el cual hemos titulado Voces de las Mujeres Fayed en conmemoración al 8M. Y por supuesto damos la más cordial bienvenida y agradecemos la participación de nuestra invitada especial, la doctora Gloria Ramírez Hernández, gran profesora especialista en temas de derechos humanos y quien se ha encargado de fortalecer y promover todos los derechos humanos de las mujeres, no solamente en la Ciudad de México, sino también en todo el país, ¿verdad, doctora? Damos la más cordial bienvenida a las profesoras, a nuestras queridas profesoras mujeres del SUAYED, la profesora Amelia Coria, la profesora Isabel Sánchez, la profesora Erika Trejo y por supuesto también la profesora María Teresa Álvarez, quien nos comentarán más adelante acerca de la relevancia y el papel que han tenido las mujeres en sus respectivas carreras en nuestra facultad. Y sin más preámbulos, voy a dar a continuación la palabra a nuestro querido jefe de la división, el maestro Gabriel Campuzano Paniagua, para que nos salude y dé la bienvenida a nuestro evento en conmemoración a las mujeres. Adelante, maestro. Es un gusto para la división del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia que esta mañana nos acompañe mi muy querida amiga Gloria Ramírez Hernández, una institución de nuestra propia facultad y universidad, en temas relacionados con los derechos humanos. Gloria ha trabajado muchos años en estos temas y ella detenta la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, aunque en nuestra facultad vamos a tener todo el mes de actividades y de distintos eventos para dar relevancia a este tema tan importante. Recordemos que el 8 de marzo fue designado como el Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemora y se recuerda la lucha de muchísimas mujeres. De algunas sabemos sus nombres, de otras no, se pierden en el tiempo, en los anales del tiempo y de la historia, pero lo interesante es que podemos recordar y conmemorar esta lucha tan importante de las mujeres por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades y por una presencia cada vez más activa y reconocida en la sociedad. La presencia de las mujeres
siempre ha sido vital en la vida del mundo, en la vida del planeta. Y si hubiera más planetas, igualmente sería muy importante la presencia de las mujeres. Qué bueno que podemos reunirnos con toda libertad, con la libertad de cátedra que nos ofrece nuestra universidad y con esta libertad que nos han señalado muy distinguidos ponentes que nos han visitado en nuestro sistema para dar esta libertad y esta oportunidad de expresar nuestros sentires y nuestras visiones acerca de tan importante celebración, conmemoración. Agradezco, por supuesto, a Gloria que en medio de su apretada agenda todavía la hagamos trabajar en sábado y que esté con nosotros esta mañana. Para ella también es un gusto acompañarnos y conversar con mis muy distinguidas colegas del sistema que me acompañan en esta tarea de organizar, coordinar y dirigir las actividades del sistema. Sin más, agradezco mucho a Gloria la oportunidad de conversar con ella. Agradezco mucho a mis colegas también su disposición para estar en esta actividad con la que iniciamos en el Suayet estas conmemoraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gabriel Campuzano, jefe de nuestra división, y por supuesto agradecemos a todos los profesores y profesoras, alumnas, alumnos que nos estén ya acompañando a través del canal oficial del SUAYED para acompañarnos justamente en este evento. Y antes de darle la palabra a la doctora, voy a presentar muy brevemente una semblanza. La doctora Gloria Ramírez Hernández es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París I en Francia. Es coordinadora de la Cátedra UNESCO, como bien comentó el maestro Gabriel Campuzano, cátedra de nuestra Facultad de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y con sede en nuestra facultad y es profesora investigadora de tiempo completo. Y sin más preámbulos, pues vamos a dar la palabra a la presentación de la doctora para después empezar con nuestra interacción de preguntas. Adelante, doctora. Muchas gracias. Es para mí un gran honor y desde luego un gran placer acompañarlas y también a mi querido amigo, socio de la vida, compañero, que además de este compromiso, no solamente se suma con una gran convicción a este Día Internacional, sino también en la vida diaria. Y eso es lo más importante porque Gabriel Campuzano es una persona que siempre ha integrado esta mirada plural, esta mirada que hoy podemos llamarle con perspectiva de género, y ha sido en ese marco un gran socio de la vida y un amigo, pues con mucho aprecio y desde luego reconocimiento a su destacada labor en el Suayet. Y la muestra, pues son estas voces que hoy hablan, su presencia, maestra Leti, su presencia y la importancia, y ese yo creo que como mejor podemos precisamente pues demostrar esta inclusión de la mujer en estos cargos que yo creo que son más que prioritarios, con una destacada participación de mujeres en las carreras que lleva el SUAYED. Y en este marco, pues voy a tener el gusto de presentar el día de hoy, precisamente por qué hablamos, ajá, por qué hablamos de estas voces, por qué se suman, cómo se suman, escucharlas y visibilizarlas, como bien decía el maestro Campuzano, ¿sí? Que han estado presentes, desde luego, sí, sumo a lo que me mencionó, que bien conoce además y que ha estudiado, pero además están presentes con aportes, con voces visibilizadas y no como mucho
mucho tiempo en el siglo, pues en el hasta el siglo XX pudimos tener la ciudadanía plena, ¿no? Ajá. Eso no hay que olvidarlo, el gran rezago histórico que tenemos las mujeres en la historia, ¿sí? 19 siglos y medio hasta que en 1953 tuvimos el voto. Y para eso tuvieron que levantarse muchas voces como las que hoy se levantan, como las que hoy hablan del Sayet. Y es lo que quiero compartir con ustedes, ¿sí? En realidad tenemos que remontarnos al siglo XIX, con la revolución industrial, cuando la revolución industrial va a traer a las mujeres como mano de obras baratas, a recibir un salario menor, muy precario, menor que los hombres. Se tardó en poder tener el mismo salario las mujeres y hasta la fecha todavía hay una brecha salarial importante a todos los niveles, ¿sí? En ese marco, sus luchas colectivas son las raíces de las voces del movimiento obrero donde las mujeres participaron y que pues de repente se atravesaron las dos guerras mundiales y tardaron prácticamente un siglo en que se reconocieran sus derechos como ciudadanas plenas porque no tenían derechos. Ajá. Sus luchas colectivas tienen raíces ya como cuando se reunían como mujeres trabajadoras, precisamente en levantar la voz. Y resulta, pues, que precisamente hubo ya en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, bueno, desde el siglo XIX empezaron a trabajar a finales del siglo XIX en las empresas, a organizarse, ajá, y a levantar la voz, pero es hasta ya a principios del siglo XX, cuando hay varios capítulos, varios momentos en los que van a levantar la voz y suceden lamentablemente algunos hechos que van a servir después para que como base y fundamento se reivindique un Día Internacional para la Mujer, que sí es una conmemoración, es una oportunidad que ya se ha extendido todo el mes, esperamos se siga extendiendo todo el año, una para hablar, analizar, proponer, visibilizar y dar voces. Eso es muy importante. Hubo un capítulo, el 25 de marzo de 1911, que se incendió una fábrica de camisas. Esta fábrica, Triangle Shirtwaist de Nueva York, fallecieron 123 mujeres, 23 hombres y la mayoría jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años. Tenían la puerta cerrada. No pudieron salir, estaban encerradas. Ajá. Hubo un incendio y no pudieron salir. El encierro era precisamente por las pésimas condiciones de trabajo que tenían, ¿sí? Los niños en la fábrica las habían encerrado para fortalecerlas a no unirse, por cierto, a una huelga que estaba difundiéndose en esos momentos, ¿no? Y en ese capítulo, precisamente un 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar pues también un recorte de horario y desde luego el fin del trabajo infantil, porque además eran explotadas ellas y sus hijos, ¿sí? En ese marco, pues se levanta y se va proponiendo la celebración del Día Internacional de la Mujer, que en varios países se empieza a aprobar, pero que nace también este Día Internacional, pues desde las exigencias de las mujeres, de que se va a proponer, y aquí tenemos a Clara Zetkin, hay que reivindicar a nuestras ancestras, hoy sería Clara Zetkin, socialista, quien propuso establecer el Día Internacional de la Mujer en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Lo propuso para en la segunda conferencia que se conmemora el Día Internacional de la Mujer e incluso el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta conferencia se aprobó por más de 100 delegadas de 7 países y el 19 de marzo de 1911 se celebró ese día por primera vez en Berlín con más de 30,000 manifestantes. Después se cambió del 19 al 8 de marzo, ¿sí? En esa época es importante decir que ya en Estados Unidos y en Europa también había ya un movimiento incipiente de organización que va a manifestarse con la declaración de Séneca en 1948. Entonces, de los primeros días del siglo XX, nos vamos a una ola que va a iniciar
una destacada participación por el voto de la mujer, ¿sí? Y hasta 1975, Naciones Unidas va a reconocer el Día Internacional y lo proclama en la Asamblea General de 1977. El Día Internacional de la Mujer lo retoma desde luego ONU Mujeres. Naciones Unidas nos dice incluso para en esta ocasión, dice, hoy en día ningún país ha cerrado las brechas legales entre hombres y mujeres. Y hablamos de legalidad, ¿sí me entiendes? O sea, hemos dicho que tenemos muchos avances normativos, pero una aplicación todavía muy incipiente. Y todavía tenemos, si nos dice Naciones Unidas, ningún país ha cerrado las brechas legales. Y dice que solamente tiene 64% de los derechos jurídicos que gozan los hombres en todo el mundo, en áreas fundamentales de la vida como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios, la jubilación y las leyes leyes que las perjudican sistemáticamente hasta el día de hoy. Por eso Naciones Unidas nos invita a unirnos. Únete, se llama el lema. Únete este año bajo el lema Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y las niñas. Y hace un llamamiento a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia, en las leyes, en las leyes discriminatorias, en protecciones jurídicas débiles, en prácticas y normas nocivas que erosionan los derechos de niñas y mujeres hasta hoy en día. Por eso nos llama a una justicia que garantice los derechos de las mujeres en esta ocasión. Derechos, justicia, acción. Y es aquí donde es muy relevante que se esté sumando el Soayet, ¿sí? y todo su equipo con esta contundencia y con una serie de actividades este mes. Mañana es el 8 de marzo y hoy levantamos las voces. Es en este marco que han marchado muchas mujeres, que es un momento para celebrar. Un momento para celebrar pues lo que Naciones Unidas fue proclamando poco a poco, y solamente voy a hablar de algunos momentos importantes, ¿no? Naciones Unidas en 1975 organiza en México, se cumplieron 50 años, un año internacional de la mujer, ¿sí? Y lo formaliza este año internacional de la mujer que cumplimos. Se crea también la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, que nace en la ONU, y la ONU en 1945, fíjense qué importante, hasta 1945, la ONU va a reconocer la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, tenemos, pues como ven ustedes, ¿sí? Hasta el siglo XX el reconocimiento de la igualdad, y uno de los primeros decretos, convenciones que aprueba Naciones Unidas en 1953 es la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. Tuvimos derechos hasta el siglo XX. Por eso cuando vemos nosotros esta cultura patriarcal, misógina, excluyente, pues hay que recordar que tenemos poco tiempo, ¿sí? de tener prácticamente derechos, de ser reconocidas. En México no tenemos ni 100 años de ser reconocidas, tenemos 71 años o 71, 72 años, de 1953 a la fecha, ¿no? Pero se han creado instituciones y el reconocimiento por primera vez en la ONU de garantizar la igualdad sin hacer distinción por motivos de sexo, de raza, idioma o religión. También hemos cambiado porque ya no hablamos de raza, que también es una supremacía, pero hablamos de racismo. Entonces, una igualdad sin racismo, sin prejuicios. Es lo que nos va a dar como un documento fundacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce los derechos inalienables, fundamentales, imprescriptibles para hombres y mujeres. Es decir, tenemos derechos a todos los derechos, ¿sí? Y descartamos la opresión, la marginación, la invisibilidad. La ONU oficializa en ese marco el Año Internacional de la Mujer, inicia con una conferencia, e incluso de 1976 a 1985 lo determina el Decenio de la Mujer. En 1979 va a aprobar una convención que es la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, la CEDAW
por sus siglas en inglés. Esta Declaración de Derechos de la Mujer es un instrumento internacional exhaustivo y es una hoja de ruta para los derechos de las mujeres. Se llevaron a cabo 4 conferencias internacionales y también se dio la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, donde se reconoce por primera ocasión, fíjense qué importante, 1900, hasta 1993. Es decir, tenemos 30 y tantos años apenas de que se reconoce que la violencia es una violación a los derechos humanos. Después hay varias conferencias, también Conferencia del Cairo, que se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, y después las conferencias que se van a dar en el marco del desarrollo. En el Cairo es la conferencia sobre población y reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Hoy el derecho al aborto legal, libre y gratuito está reconocido en México por la Suprema Corte. Pues sí, por la Suprema Corte de Justicia, pero está todavía un derecho incipiente porque falta su reconocimiento en varios estados, pero vamos avanzando. Y se ha despenalizado a nivel federal, ¿no? Vemos ese un gran avance. Pasamos a la plataforma de Beijing, la cuarta conferencia internacional, 1995. Muy, muy, muy importante esta conferencia internacional en Beijing, que va a ser la hoja de ruta que va a encabezar ONU Mujeres, quien en 2010 se unifica varias instancias de ONU Mujeres en una sola instancia y que encabeza pues la agenda internacional de las mujeres. Y después tenemos los Objetivos de Desarrollo Sustentable que esperamos alcanzar en 2030, aunque ya nos dijo el secretario general todavía hoy, y que pronto quizás hay cambio, bueno, no quizás va a haber cambio, y esperamos que llegue una mujer a la Secretaría General por primera vez, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde el quinto objetivo es el de igualdad. Pues son estas agendas las más importantes, la que buscamos para que se nos proteja, y dicen algunas que no se nos proteja como los monumentos, sino se nos reconozcan nuestros derechos. Al frente de muchos movimientos que emergen, y hoy hablamos incluso de una cuarta ola de generaciones jóvenes como las estudiantes que nos están apoyando, que nos están escuchando seguramente. Hablamos hoy de feminismo digital, de redes sociales, pero seguimos diciendo ni una más. Seguimos, saben que no quiero dejar de reconocer y solidarizarnos desde nuestros espacios y como profesora de la facultad, y sé que sumando definitivamente a su ayer y a todos, a la indignación que nos causan los feminicidios de las jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos. Espero que no sean 3, pero ya van 2 feminicidios esta semana de chicas estudiantes. Es inadmisible. Ay, no sigo porque se me quiebra la voz. Inadmisible. Solidaridad con las compañeras universitarias, con la universidad, exigencia a justicia, ni una más ni una menos. Es importante, no puede seguir nuestras estudiantes viviendo esta situación tan grave de riesgos y que sucedan estos feminicidios. Nuestra solidaridad con las familias de estas jóvenes que sufrieron feminicidio, que cuando dicen las encontraron muertas, no, las encontraron asesinadas. Nos duelen muchísimo y estamos con ustedes. En este marco, ¿por qué seguimos marchando por eso? Porque siguen los feminicidios, porque hay violencia, porque hay brechas salariales, porque hay desigualdad política, porque no se gozan de los derechos reproductivos, porque todavía el reconocimiento, por ejemplo, al trabajo de cuidados no está reconocido todavía como un derecho humano, y un sistema de cuidados urge en el país. En ese marco nos sumamos a las voces, ningún agresor al poder. Nos sumamos a las voces que ponen los nombres, las reconocemos, las dignificamos, las tenemos en nuestra mente y exigimos justicia por todas las víctimas que no alcanzan en seguir aumentando estos nombres. Levantamos las voces y por eso marchan, por eso mañana habrá mujeres marchando. Y en esta marcha pues vimos, por ejemplo, cómo se rompe, pues muchas veces levantan más, suman más voces, porque lo que no queremos es un mundo como este.
un mundo patriarcal, un mundo en que le van determinando los países acreedores y con esta pequeña imagen que es un poco caricatural, pero que nos demuestra efectivamente que todavía falta estar en todos los espacios, porque tenemos que cambiar el mundo con perspectiva de género desde la familia, los partidos políticos, el feminismo, desde nuestras universidades, desde nuestras clases, desde nuestros espacios reconociendo el marco nacional e internacional para un mundo mejor, igualitario, desde todos los espacios de la vida cotidiana. Porque hoy a las mujeres, como dice precisamente Vivir Quintana, nos quitaron el miedo, nos sembraron alas. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Felicidades, doctora Gloria Ramírez. Yo cada vez de que se conmemora este día tan importante, en automático obviamente me remonto y seguramente muchas nos remontamos cada año al escuchar todas estas historias, hacer un recuento y una cronología muy importante de este tema y de cómo ha ido trascendiendo la mujer a pesar de tantas circunstancias tan adversas, pero que como bien comentó usted, eh, pues es muy lamentable que a pesar de que exista una conmemoración cada año, pues no se detienen los sucesos tan irreparables que tienen muchas familias con las pérdidas de alguna mujer, de algún integrante de su propia familia, de alguna hija, de alguna madre, de alguna nieta, no sabemos. Todo el tiempo están pasando en nuestro país muchos sucesos y por supuesto en muchos estados desafortunadamente es más descontrolado, ¿no? ujú. Entonces, sí, muy lamentable y por supuesto nos sumamos a un sentido pésame a las familias que en esta semana perdieron a sus dos hijas en el estado de Morelos. Y bueno, pues sin más, doctora, y si me lo permiten, vamos a continuar con la dinámica de nuestro evento del día de hoy. Y bueno, pues vamos a dar inicio a una interacción que tenemos nosotras programada, en donde la doctora Gloria Ramírez va a intercambiar unas palabras con la profesora Amelia Coria, quien representa la carrera de sociología y muy probablemente con esto seguimos conmemorando este día tan importante. Adelante, doctora. Si Amelia nos va a hacer una reflexión, mi querida Amelia Coria, ajá, te escuchamos. Ujú. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Leti. Yo, antes que empezar a describir lo que he preparado para esta sesión, quisiera agradecerle a la doctora Ramírez por esta presentación tan emotiva, ¿no? O sea, yo creo que estas circunstancias nos obligan a reflexionar, sobre todo en estas situaciones que las jóvenes están viviendo y que evidentemente que estamos con la familia también. Entonces, gracias por esa presentación tan emotiva, decía yo, pero bueno. Entrando con lo que nos comprometimos, mi presentación va en el sentido de que cómo estamos formando a los sociólogos, o sea, qué es lo que nos interesa que las sociólogas y los sociólogos tengan en mente cuando se dedican a estudiar estas licenciaturas, ¿no? Básicamente le comentaba a mis colegas que los sociólogos siempre tenemos un compromiso, ¿no? Adquirimos un compromiso básicamente con la objetividad, ¿no? Nuestros criterios casi siempre parten, ¿no? De el sistema de valores del cual todos formamos parte, ¿no? Culturalmente aprendimos estos valores, los reproducimos. Sin embargo, una posición valorativa nos obliga a juzgar hechos sociales, ¿no? En la medida de lo posible, el juzgar estos hechos sociales tiene que estar asociado a nuestros valores, ¿no? Es muy complicado a veces separar estas esferas, ¿no? Independientemente de ello, yo creo que una de las obligaciones que tenemos como sociólogos es precisamente buscar entre las relaciones sociales de hombres y mujeres estos criterios de igualdad,
¿no? De equidad. Estos criterios que tengan que ver con el desenmascaramiento de estructuras que las reproducen, ¿no? Sabemos que la familia, muchas veces, ¿no? En la familia prevalecen estos estereotipos, ¿no? Y es una labor diaria, como decía la doctora Ramírez, que implica que nuestra vida cotidiana esté permeada por esta necesidad de desenmascarar estos estereotipos. Y pensar también que muchas veces estos estereotipos se reproducen irreflexivamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las partes que me interesaba comentar con ustedes. Y bueno, para dar espacio a mis colegas, ¿no? Aquí lo dejo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Desde luego, lo que dice es muy importante porque no podemos dejar de lado precisamente esta reproducción que se da a través de las relaciones sociales, ¿no? Como bien usted dijo, a través de la cultura, esa cultura patriarcal que en 19 siglos, porque recordando lo que comentaba yo, que tuvimos siglos de estar marginadas, de ser consideradas inferiores y a través de la opresión. Y efectivamente todo pasa a través de estas relaciones sociales, ajá, que hoy se han enriquecido y que desde luego la sociedad civil y la sociedad civil organizada ha tenido un papel muy importante, ¿no? Hablemos del movimiento feminista o del movimiento de mujeres, como algunas pero no es hoy el debate, ese debate, sino es cómo incorporamos ahora frente a una muy posible, bueno, frente a la reforma que vamos a ver, cómo consideramos importante promover también otras figuras desde la sociedad civil que algunas veces incluso fueron alejadas y marginadas del conocimiento de la carrera, y que esta carrera que ha sido pionera, sociología es de las carreras que ha incorporado más materias, más asignaturas, gran reconocimiento a esta carrera, y que aquí también desde el SUAYED ustedes lo han enriquecido. ¿Cómo considera que también debemos incorporar a estas instancias como el movimiento feminista, como las organizaciones civiles, en el conocimiento, pues, de una currícula que va a reformarse, querida Amelia? Sí, doctora. Bueno, quizá un poco la reflexión va en el sentido de que estamos obligados, no solamente los sociólogos, yo creo que todas las disciplinas sociales estamos obligados a utilizar esta perspectiva de género, tanto en nuestros trabajos, tanto en nuestras relaciones sociales, así como en nuestras clases con nuestros estudiantes. La perspectiva opera como una especie de lente, ¿no? En un curso escuché esta asociación, una figura de lente en la cual, ¿no?, vemos las cosas de manera distinta, y estaremos obligadas a que esta forma distinta de ver las relaciones humanas, sociales, entre hombres y mujeres, tienda a reforzar esos puentes que hemos dejado fuera por hablar de estas desigualdades, por reproducir estas desigualdades. En realidad creo que la perspectiva de género es una necesidad que nos obliga a incorporar categorías de análisis que reconozcan estas diferencias, ¿no? Que nuestros alumnos y nuestras alumnas estén conscientes de que a veces una palabra ofensiva, ¿no?, o Ujú. una palabra que aparentemente es simple, ¿no?, realmente es ofensiva y evidentemente lesiona, ¿no?, la, la, la vida de las mujeres. Creo que incorporar, como decía usted también, ¿no?, y creo que mis colegas aquí todos estamos de acuerdo, que incorporar esta perspectiva es realmente una obligación de todas. Efectivamente, lo ha dicho y lo ha dicho muy bien. Hoy, incluso a través de la normativa, desde la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley de Educación, la Ley General de Educación, las normativas de la Constitución a leyes que nos conciernen como educación superior, y no se diga las internacionales, se ha convertido en una obligación. Y esta perspectiva de género, que es esta mirada para reconocer esas desigualdades, para reconocer los mecanismos de opresión, para reconocer precisamente cómo se van reproduciendo, y a veces parten hasta eso, como usted le dijo, ¿no? De miradas y de aspectos que sepan decir los alumnos, no festejar los chistes misógenos, que sepan reconocerlo y integrar. Y eso es la perspectiva de género. Lo dijo muy bien, Amelia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Así es. Eh, pues
Totalmente de acuerdo con los dos comentarios que han hecho tanto la doctora Gloria Ramírez como la profesora Amelia Coria. Y coincido totalmente, ¿no? En que efectivamente en todas las carreras que se imparten en nuestra facultad, eh, obviamente tenemos que irnos haciendo cada vez más conscientes como profesoras y como alumnas de ir inculcando este tipo de iniciativas que cada vez son más importantes y, por ejemplo, a nivel internacional, justamente con el respaldo que dio, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, como bien comentaba la doctora en su presentación, pues se alcanza a ver el impacto y la trascendencia que ha tenido la mujer en todos estos años, ¿no? Y bueno, pues a continuación, doctora, si me lo permite, entonces vamos a dar paso a la interacción que usted tendría con la profesora Isabel Sánchez, quien está representando a la carrera de Relaciones Internacionales. Adelante, doctora. Hola, doctora, buenos días a toda la audiencia. A mí me gustaría plantear desde mi tema personal, ¿no? Digamos, eh, eh, me gustaría visibilizar el tema de los cuidados, la corresponsabilidad y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Porque me parece que a nivel profesional, mis compañeras, mis colegas, mis compañeras de trabajo, las profesoras que vienen a dar clase en esta facultad, en esta universidad, ¿no? Tenemos el reto de compaginar las actividades de desarrollo profesional con los tipos de cuidados que tenemos en nuestra familia, ¿no? Ya sea con nuestros hijos o con nuestros familiares de la tercera edad o con alguna otra persona que necesite estos cuidados, ¿no? Esto me parece muy importante porque a pesar de toda el avance en la normativa nacional e internacional, como bien lo decía la doctora Gloria, yo creo que seguimos teniendo, se siguen visibilizando, ¿no? Tópicos que siguen, pues, marginando el desarrollo de las niñas y de las mujeres, ¿no? Entonces, me gustaría decir desde mi ámbito profesional, ¿no? Yo tengo 25 años laborando a nivel administrativo y ahorita que me encuentro actualmente en la delegación administrativa, me da mucho gusto ver cómo es que se ha ido incrementando la participación de las profesoras en todas las carreras, ¿no? En la docencia, ¿no? Entonces, ahorita tenemos 400 profesoras que forman prácticamente ya el 48, casi estamos llegando al 49% de toda la plantilla, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el impacto de las mujeres en la docencia y sobre todo en la modalidad abierta y a distancia que da ciertas facilidades para el desarrollo de nuestras profesoras, ¿no? Y además compaginar con los cuidados que amerita su familia es de vital importancia, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que las profesoras en la docencia universitaria desempeñan un rol fundamental, no solo en la enseñanza, sino también en la investigación, en las tutorías, en la gestión, ¿no? Y al igual que todas las mujeres, enfrentamos, ¿no? A menudo una carga desproporcionada de trabajo y obstáculos para conciliar la vida laboral y la vida personal, ¿no? Entonces, esta conmemoración del 8M que ahorita estamos visibilizando, ¿no? Es importante para visibilizar la lucha histórica y actual por la igualdad de género, eliminar la brecha salarial que aún existe, ¿no? Y redistribuir el trabajo de cuidados, frenar la violencia y buscar una sociedad más justa y libre para todas y todos. Esa sería mi participación, doctora.
Pues muy importante, querida Isabel, muy importante de las relaciones internacionales que tantas normas ha aprobado, ¿no? Porque sin ninguna duda hemos avanzado en la normatividad, pero esta parte de los cuidados que hoy se reconoce como un derecho humano, pero no se reconoce todavía jurídicamente y que se ha dado una gran batalla por algo que dijo muy claramente y lo dijo muy bien, el sostenimiento de la vida. Quiero decirle que usted tiene dos niñas hermosas, hoy jóvenes. Yo tengo cuatro hijos. Entonces, hacer una carrera no ha sido fácil porque efectivamente no se dieron las condiciones. Tengo entendido, a reserva de confirmarse, que hasta hoy sí, en esta administración se está construyendo un cunero, ¿sí? Ajá. Porque además las chicas dejan de estudiar porque no tienen dónde dejar a sus hijos, dónde amamantar ese bebé que la tienen que amamantar 6 meses, ¿sí? Ajá. Y que todavía no tenemos este reconocimiento y esos espacios, ¿no? Tener un cunero es muy importante en la facultad, como muchos otros aspectos que tuvimos que realizar. Y después lo que bien dice la distribución de las tareas, ¿no? Ujú. Fíjese que a veces a mí me decían que mi esposo me ayudaba. Y dije, ay, no, no me ayuda, le toca su obligación. Simplemente hace lo que le corresponde porque es su casa, porque son sus hijos y porque todavía tenemos te ayuda. No, no queremos que nos ayuden, queremos que asuman su responsabilidad. Y qué decir de las mujeres que solas tuvieron que criar a sus hijos y que muchas veces no tienen esa red de apoyo tan importante y tan necesaria que ha sustituido la familia y que debe de responsabilizarse el Estado. Por eso hoy, desde luego, esto de los cuidados que usted lo dijo y lo explicó muy bien, debemos de tomarlo en cuenta para esta reforma, porque hasta hoy no se enseña, no se enseña y no podemos hacer que nuestros... ¿Y cómo podemos hacerle? Sería un comentario final que me gustaría comentar, que usted nos hiciera algún comentario al respecto. ¿Cómo incorporar precisamente estos saberes, este derecho y sensibilizar a nuestros alumnos para incorporarlo? Lo que se ha convertido ya en una exigencia del movimiento feminista. Incluso la reunión regional de América Latina que tuvo lugar en México en esta 16ª conferencia regional que estuvimos en agosto, el tema fue los cuidados. Y está en la mesa, yo diría quizás está en los archivos del Senado o del Legislativo, pues la aprobación de la ley de sistema de cuidados en México todavía pendiente. Pero sin embargo, nosotros, ¿cómo podemos hacerle para fortalecer este conocimiento, esta mirada a nuestros estudiantes, querida Isabel? Gracias, doctora. Creo que estamos en una coyuntura muy favorable para poder incorporar este tipo de temas, ¿no? Si vemos, como usted lo había comentado, en esta administración me da gusto ver que el tema del género y la sostenibilidad lo tienen como un eje transversal en el plan de desarrollo, ¿no? Y que la coyuntura en la que académicamente nos encontramos, ¿no? De la reforma a los planes de estudio, va a permitir que se avance y que se incorporen temas, ¿no? Que estamos tratando ahorita en la mesa, que se incorporen temas. Si bien la asignatura de violencia contra las mujeres ha sido un gran avance en estos últimos años, ¿no? Me parece que los tópicos que se están desarrollando actualmente y sobre todo considerando la numeralia, ¿no? Que al menos en el SOAYED estamos viendo que somos el 50% ya casi, ¿no? De profesoras que estarían, que están sintiendo en carne viva este tipo de procesos. Me parece que sería muy rico la participación y me parece que creo que es el momento oportuno para poder aportar nuevos tópicos a las asignaturas en la reforma del plan de estudios. Coincido totalmente con usted. Muchas gracias, querida Isabel. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Ramírez y profesora Isabel Sánchez. Totalmente de acuerdo, por supuesto, con ustedes. Este avance que tenemos justamente en la construcción de el lactario
justamente que está ubicado en la parte de atrás del edificio B de nuestra facultad, pues es un avance importante justamente porque hay muchas alumnas que vienen desde las 7 de la mañana, por ejemplo, me refiero de forma muy específica a las alumnas de la modalidad de universidad abierta, que vienen desde las 7 de la mañana a sus sesiones con niños prácticamente todavía durmiendo o que les dan de desayunar en el salón. A mí me ha tocado tener alumnas así y que no tienen con quién dejar a sus hijos o a su hijita o a su hijito en ese momento y pues tienen que venir acá a la facultad, obviamente con la promesa de concluir una licenciatura, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante este proyecto que pues ha ido imponiendo, bueno, de alguna manera desarrollando la administración actual de la facultad y por supuesto también acerca de los temas tan importantes que se deben de ir incluyendo en las nuevas materias respecto a la reforma del programa de estudios. Y bueno, a continuación, doctora, vamos entonces a dar paso a la interacción de la profesora Erika Trejo, quien es la representante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hola, buenos días a todas, a quienes nos escuchan, nos ven y que estamos en este marco tan maravilloso de conmemorar, como bien lo señaló la doctora Gloria Ramírez, y que me encanta estar colaborando con ella, estar con varias colegas profesoras, mamás, que compartimos desde diferentes trincheras todo un tema tan complejo, ¿no? En el que nos movemos las mujeres. Pues justo y en este sentido, como madre, como comunicóloga, profesora, esposa, pues son muchos títulos que sí me llenan de orgullo y que bueno, quiero empezar a romper como este cristal de que no soy una mujer empoderada, ni lo deseo ser, porque me he dado cuenta que no puedo con todo, ¿no? He tenido que aprender a elegir mis batallas y a decir, estas sí me tocan, estas puedo y estas otras no puedo ni me tocan y les toca a otros, porque todos tenemos batallas. Ahorita los hombres tienen una batalla impresionante de cambiar el paradigma, de vernos de una forma tan diferente, ¿no? Como hace 30, 40, 50 años o más nos estaban viendo y justo esa lupa y ese foco que han tenido el poder de los medios de comunicación actuales y anteriores nos han hecho creer en estos relatos de la Mujer Maravilla, ¿no? Superwoman, empoderada, que todo lo podemos y que entre más productiva, pues eres más reconocida y con mayor valor. Y que bueno, para ya no dejar de ser ya un producto de decoración como antes nos colocaban los medios de comunicación con una aspiradora buenísima, la lavadora mejor, y ahora es una mujer que cuida hijos, multitask, que lava, que cocina, que cuida al esposo y a veces los olvidamos. Entonces, en fin, una serie de roles que nos ha tocado jugar porque lo vemos en los medios de comunicación y justo como comunicóloga, pues sí entramos en un tema muy complejo para entender cómo nos invade este ambiente de la comunicación a los roles que tan diversos jugamos las mujeres y que bueno, no, tampoco quiero satanizarlas en el que vemos esta democratización digital tan maravillosa que la comunicación ha dejado de ser vertical por ser horizontal, en la que todos vamos participando, colaborando, pues eso nos permite decir, tenemos voz, ya somos la voz, ya no somos un tema ahí escondido y que estamos invadiendo calles, no, estamos invadiendo hogares, casas, aulas, cada vez más espacios. ¿Nos falta mucho? Sí, creo. No sé cuál sea la meta, creo que le decía a mis alumnos ayer, creo que no hay meta porque es una constante. Es una constante, entonces, bueno, desde mi trinchera en la academia, pues observo toda esta paradoja de los medios de comunicación, las redes sociales, en donde nos dicen, sigues conquistando espacios y sigues conquistando y vas a seguir conquistando, pero también nos está asfixiando un poco, ¿no? Esta carga colectiva ante el foco de la comunicación. Estaba muy emocionada bien escuchándola y lo que dice, pues sí es muy importante, sí, ajá. Nos han pintado a la mujer superwoman, ¿no? Ajá. Que en realidad también ahí hay una gran responsabilidad de los medios, ¿verdad? Ajá.
y de lo que nosotros tenemos que identificar también, y me gustaría mucho que nos comentara después este papel de lo que podemos hacer desde nuestras trincheras y que estoy segura que todavía no se reflexiona mucho en esto, en el sentido de qué papel juegan los medios, que a fin de cuentas va a ser uno de los elementos de reproducción, ¿verdad? Ajá. Y que han jugado un papel incluso de manipulación. Pienso, viéndolo usted, recordé a una frase que alguna vez puse en un trabajo en Francia de un francés, se llamaba Jean Jaurès, que decía, el mejor maestro no es lo que enseña lo que sabe, sino enseña lo que es. Y yo diría, la mejor maestra no enseña lo que sabe, sino lo que es. Y el ejemplo de mujeres como ustedes, todas las que nos encontramos aquí, que donde tenemos pues esa tradición conservadora de que la mujer es la que debe hacer todo en la familia y a quien le cae todo este peso, que ya lo hemos comentado y lo comentaron también mis colegas que nos antecedieron, ¿no? Estos estereotipos de mujer que tenemos que romper y que no saber escoger sus batallas, muy bonita frase, ¿verdad? Sí, ajá. Y que Sí. no tenemos sino primero quedar bien con nosotras mismas, ¿sí me entiendes? Porque a fin de cuentas somos ejemplo para las generaciones, ¿sí? Decirles sí pueden, pero además tenemos derecho a exigir, ¿sí? Condiciones de trabajo para hacerlo. Y en este plano me gustaría mucho que me comentara cómo se reproducen estos estereotipos en los medios y qué podemos hacer. Pues ustedes son inspiración, o sea, Ay, una voz tan profesional como la de usted, la de mis colegas aquí presentes y la que nos escuchan y ven, son los que nos han formado y nos deben de seguir formando. Situación que deben de ver ahora los medios de comunicación. La evolución del relato y la narrativa de la mujer es hoy distinta que hace 100 años o hace 50, totalmente distinta. Yo creo que tenemos que tener la claridad de ver que la verdadera revolución femenina en la comunicación de este año y del que viene y de lo que sigue no es ocupar un espacio, es transformar la naturaleza de ese espacio. O sea, porque no podíamos transformar hace 100 años a esas escritoras que escribían a escondidas y que hoy las leemos y resulta que no le escribió fulanito el hombre, sino la mujer. Y justo yo parto de ahí como vocera de docente en las ciencias de la comunicación, es crear argumentos en nuestras aulas con nuestros alumnos en donde conectemos realidades. O sea, si veamos un foco de lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos, el camino va a seguir para toda la vida hasta la última especie humana que esté en la Tierra, va a seguir esa batalla imparable. Entonces, no creernos estas inmediatez que nos generan los medios de comunicación. Paremos. Se vale decir, hoy no puedo, mañana cobro energía y sigo. Eso los medios lo tienen un poco paralizado por creer ganar la nota, la inmediatez, la noticia, generar la figura, estereotipos. Entonces, en el aula tenemos que poner mucha atención para paralizar, reflexionar, analizar el relato que está en nuestro deber desde el aula y que no el día de mañana, sino que salimos del aula al llegar a casa, en el transporte, en nuestros lugares de oficina, tengamos y generemos espacios con una naturalidad de verdad, de respeto, de equidad. La equidad no es porque ya tengo un puesto o ya tengo una presidenta. La equidad va más allá de eso. Cambiar esos paradigmas, esa naturaleza del pensamiento, y aquí en esta facultad se enseña este pensamiento crítico, reflexivo, que no debemos perder. Vivimos en una sociedad de la información, en una comunicación horizontal, donde ya no nos esperamos al día de mañana para leer una noticia o construir una nota. Ya desde nuestros dispositivos estamos captando la nota, en tus narrativas. Entonces, como profesora de comunicación les digo a mis alumnos, a mis colegas profesores, todo lo que se nombra no existe. Qué bueno que ha sido nombrado en todos estos años la voz de la mujer. Debe ser comprendido siempre, siempre, siempre a partir de un contexto. Eso sería. Sí, muchas gracias. Yo coincido totalmente con usted. Me parece muy importante efectivamente incorporarlo. Y quiero comentarle que la
el comité CEDAW, Comité sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, está preparando una recomendación número 41 sobre los estereotipos. Esperamos esa recomendación, la daremos a conocer también con usted y con todo el equipo, porque va a ser muy importante también retomarla y enseñarla con nuestros alumnos. Muchas gracias, querida Erika. Gracias, doctora. Bueno, tenemos aquí ya un pequeño problema sobre el tiempo y bueno, vamos a dar la palabra directamente a la doctora María Teresa Álvarez para que nos comente sobre esta interacción que va a tener con la doctora Gloria y como representante de la carrera de Ciencia Política y AP. Adelante. Muchas gracias, Leticia. Bueno, primero quería agradecer este evento, al doctor Chanona y también a Gabriel Campuzano por la invitación. Agradezco mucho la conducción tuya, es muy buena, y también a Gloria, a la doctora Gloria, por estar aquí con nosotros y compartir pues toda una experiencia de vida, ¿no? Aplicada. Desde ese punto de vista, bueno, yo creo que la ponencia que hizo usted pues es muy ad hoc justamente con esta carrera, porque justamente habla de los derechos civiles y políticos de la mujer, entre otras muchas cosas, ¿no? De los derechos humanos. Y justamente pues la carrera que yo coordino justamente va en este sentido, ¿no? ¿Cuál es la misión que se tiene? Pues crear profesionistas mujeres en estas disciplinas que se habiliten para enfrentarse al campo laboral tanto a nivel político y a nivel administrativo. Esto quiere decir que sigue siendo un reto porque aunque se habla de derechos políticos y derechos civiles, doctora, también hay que reconocer que es algo que se está intentando abrir la brecha. Sí hay un principio de equidad en las listas nominales que son para el Congreso, pero también tiene mucha trampa eso, porque a las mujeres siempre se les pone al final, y como los escaños no llegan, al final son menos mujeres que hombres. Entonces, eso también es un reto, doctora, para llegar a la paridad, ¿no? Entre hombre y mujer a nivel de la ciencia política. Por otro lado, también a nivel administración pública, pues se proveen de las herramientas para que la mujer pueda pues competir, ¿no? Y llegar a puestos de administración pública. Y yo resaltaría un punto importante, ¿no? Las mujeres que están no solo en el SUAYE, sino en toda la facultad, que hacen, bueno, que hacen ciencia, ¿no? Porque generan libros que hablan de los derechos de la mujer, aquí hay muchas, sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también imagino que en otras partes como usted, ¿no? Que está en otras partes y es toda una institución, doctora. Y eso me da mucho gusto y me da mucho orgullo. Entonces, este tipo de mujeres también abren brecha, porque van de alguna manera sacando todo aquello que son obstáculos y que hay que superar a lo largo de la vida para poder tener la consolidación de los derechos civiles y políticos más allá de un discurso, más allá de una constitución, más allá de la Agenda 2030, más allá de lo que diga una Carta de Derechos Humanos de la UNESCO, ¿no? Y este tema de la transversalidad también es muy importante, doctora. Y bueno, pues, no me quiero extender porque quiero también que usted interactúe conmigo y no quitarle tiempo. Muchas gracias. No, pues coincido totalmente con lo que dice. Efectivamente, a pesar de que hoy tenemos la paridad como un derecho constitucional y que han llegado mujeres numéricamente, lo que no se llega es al poder. O sea, llegan, pero no llegan a poder de decisiones, ¿no? Y es eso lo que tenemos que incorporar. Nosotros hicimos un diagnóstico en la facultad que efectivamente incluso no se enseña y creo que sería muy importante precisamente ahora que se abre esta oportunidad, como comentaban nuestras colegas, que esta oportunidad, bien lo decía Isabel y lo han comentado, es una posibilidad de integrar, que no solamente basta reconocer, llegar a la paridad numérica, sino que tenemos que acceder al poder problematizar los obstáculos, entre otros la violencia política, hoy hablamos incluso en el movimiento feminista de violencia feminicida política, ¿sí? Entonces, esta necesidad de integrar este debate crítico y pues la problematización que hace la ciencia política del acceso al poder. Simplemente un último comentario sobre este punto, mi querida, y desde luego comparto, Tere, con usted completamente su opinión.
Bueno, si tengo que dar un último comentario, yo creo que también la ciencia política se hace en las aulas desde el punto de vista de la visión feminista en cuanto a la equidad. Y yo siempre, yo que hice un estudio de esto de los modelos pedagógicos, considero que la mujer tiene que utilizar el método dialógico para concienciar a los alumnos de que tiene que haber esta equidad y tiene que haber el respeto a la mujer. Pero también tiene que haber una transversalidad de la ciencia en el sentido de analizar los planes de estudio y meter a la mujer en dos sentidos. Aquellas que hablan de temas que aporten a la ciencia desde el punto de vista científico, pero también aquellas que han aportado todo este devenir histórico para conseguir los derechos de la mujer y los derechos humanos de la mujer. Y ese sería mi comentario, doctora. Desde luego, buscar la igualdad fundamental. Muchas gracias, Tere. Gracias Muchas. a usted, doctora. Un placer. Muchas gracias, doctora María Teresa, por supuesto, doctora Gloria Ramírez. Y pues con esto estaríamos llegando al fin de este evento transmitido que se realizó con mucho cariño para todas las alumnas, para todas las profesoras, profesores, alumnos, todos los que obviamente integran la comunidad del Suayed y por supuesto agradecerle enormemente su participación, sus experiencias depositadas acá con nosotros a través de este evento que siempre nos ha estado acompañando últimamente para ilustrarnos cada vez más y siempre en conmemoración a este día tan importante. No sé si quiera dar un último comentario, doctora. Pues no solamente al contrario, agradecer al maestro Campuzano y a todas ustedes, a usted con quien tenemos esta interacción importante, a todas ustedes que participaron y que nos hicieron estos aportes, porque sumando somos más fuertes. Seguiremos sumando y es un gran honor para mí haber participado en esta ocasión. Le agradezco mucho también su organización y al maestro Campuzano con mucho cariño su distinción de poder acompañarlos en esta ocasión. Seguiremos festejando este año, no es la última vez que vamos a estar juntas, nos vemos en una próxima. Gracias, Sí. doctora. Profesor Gabriel, ¿algo que quiera agregar? Agradecer a mis colegas que nos hayan dispensado su tiempo para compartir esta experiencia con la doctora Gloria Ramírez. Agradezco a Rolando su apoyo Ujú, para así la es. transmisión de esta actividad que se va a convertir en algo muy importante para esta temática en nuestras redes. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos, a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Rolando.